Espero que se encuentren de lo mejor estudiantes de licenciatura, de un posgrado, que están haciendo este curso de cómo hacer una tesis práctica fácil y rápida. Llegamos a la clase número 21 y de hecho con esta clase estamos iniciando la parte 5, el capítulo 5, como lo quieras llamar, de esta estructura holística, de esta metodología, de esta guía que estamos utilizando para esta tesis, ¿sí? A este capítulo 5 en nuestra guía le estamos llamando conclusiones y recomendaciones, es el título del capítulo. Es cierto que todavía existen, más adelante vienen otras partes que ya no van dentro de la estructura, los anexos, las gráficas, la bibliografía, por supuesto, dedicatoria, agradecimiento, la propia portada, hoja de liberación, otros aspectos administrativos o técnicos que también lleva la tesis como tal y como lo muestro aquí en la guía, que dan la referencia, bibliografía, anexos, gráficas y tablas, así como elementos que ya acabo de mencionar, el resumen, el índice, etcétera, pero que ya son apartados adicionales. En esta clase número 21 específicamente vamos de hecho este apartado, como vimos, se divide en dos partes, el 5.1 y el 5.2. Vamos a ver el 5.1, conclusiones de la investigación, que le hemos colocado ese término. Hay que considerar que lo podemos encontrar con otros nombres, conclusiones finales, aunque ese término no me suena tan formal, lo he visto también. Discusión y conclusiones, también lo he visto. Ese término es un poquito más de cuando escribes el artículo, que es una tesis o una investigación aparte, y ya redactas un artículo para una revista indexada o arbitrada, lleva mucho el término de discusión y luego las conclusiones. Simplemente conclusiones y propuesta de solución. Esto también es muy común, sobre todo ya dijimos en Latinoamérica, en México, las tesis siempre son encaminadas a resolver o buscar resolver un problema en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, etcétera, y este es un término pues que se utiliza mucho. Discusión de resultados, sí. Diálogo teórico empírico, en ocasiones en las investigaciones de carácter cualitativo, a veces se le llama de esta manera, que también es el término de los análisis de datos, por ejemplo, también. Vamos un poco con la teoría. Bueno, las conclusiones se redactan al final, obviamente, ¿verdad? Sí. Aquí es un texto organizado y te da un cerca de características debe de tener. Primero vamos aquí con los conceptos teóricos. Aquí se van a aceptar o rechazar las hipótesis y se van a contestar las preguntas de investigación. Sobre todo ya una respuesta definitiva, ¿sí? Sabíamos que, por ejemplo, en el análisis, en el capítulo 4, se analizaban todas las respuestas, todas las preguntas, los instrumentos, y se daba cierta conclusión, cierta respuesta. Aquí ya es una respuesta definitiva y siempre nos debemos, por eso aquí está con otro color, enfocarnos en lo que es la hipótesis o los supuestos de investigación. Sabemos que la hipótesis es para las investigaciones cuantitativas y los supuestos ya son más para las cualitativas, ¿sí? Inclusive pueden tener hipótesis también las cualitativas, lo mencionamos en su momento, pero aquí ya se trata de aceptar, rechazar la hipótesis que se planteó al final. En ocasiones, a veces, sobre todo en investigadores o en estudiantes principiantes, suponen que si la hipótesis que se plantearon no era la adecuada, si fue en este caso refutada o nula, ya lo vimos en su momento en el apartado de hipótesis, pues hacían algunos cambios para que todo se acomodara. Realmente aquí no se trata de eso, aquí se trata de dar cuenta, de reportar lo que es tu investigación, o en este caso tu tesis para titularte, con los resultados que se observaron, no tratarle de acomodar, ¿sí? Casi siempre las hipótesis y las conclusiones, sobre todo cuando se trata de plantear una hipótesis o los supuestos también, siempre es un sí, pero siempre es un sí con ciertas condiciones, ¿sí? Nosotros nos colocamos o explicamos esa hipótesis y por lo general no se cumple exactamente como nosotros lo decimos, la predicción o la anticipación por medio de la hipótesis, pero de cierto modo sí, bajo ciertas circunstancias, con estas condiciones, casi siempre la respuesta. Es muy raro que en una tesis, y de las muchas que he revisado, es muy raro que la hipótesis sea rechazada completamente, ¿verdad? Te digo porque los estudiantes normalmente buscan investigar algo en lo que ya están más o menos seguros de que va a pasar, ¿no? Las preguntas, si se cambiaron o si ajustaron objetivos, también debes de dar cuenta sobre esos cambios y por qué se dieron. Se debe unir e integrar todos los temas, ¿sí?
Debes hacer comentarios ya de forma personal. Acuérdese que esta parte de la tesis es como si fuera un ensayo académico, un ensayo argumentativo. Ya debes de dar ya pues lo que concluye, darle significado a toda la teoría, a todos los datos que recolectaste, a todas las gráficas, todo, ya darle una redacción final, unos comentarios, una retroalimentación, por así decirlo, ¿sí? Recomendaciones, también lo que faltó investigar, lo que no se pudo lograr, ¿sí? Las recomendaciones. Este apartado de conclusiones de la tesis, básicamente, si tú hiciste ensayos durante la carrera, durante la preparatoria, que es donde empiezan a llevarse las materias de metodología, pues siempre te mencionaba que en las conclusiones se mencionaba elementos como lo que te faltó investigar, las nuevas líneas de investigación, nuevas tendencias, nuevos paradigmas en esas nuevas líneas de investigación que se puedan derivar de lo que tú investigaste. La verdad que es algo bastante sensato que se coloque. También se explica, ¿verdad?, de que se requieren más investigaciones para aprobar o refutar la hipótesis o los supuestos que tú hayas plasmado. ¿Qué características debe tener? Ya aquí englobadas. Se nos menciona que debe ser un final lógico, ¿sí? Dicho sea de paso, coherente, sintetizado. Ya no debes de agregar nuevos conceptos. Supongamos que en eso que duraste haciendo la tesis, semanas, meses, año tal vez, surgió nueva investigación, se descubrió algo, dependiendo de cuál sea realmente el tema, la carrera que estés haciendo, que te estés titulando. Ya no debes de agregar nada más aquí. Ya tampoco debes de agregar información ya en el marco. Tal vez en el marco teórico se pueda todavía, en el marco referencial, en el marco conceptual, pero ya aquí ya no agregues información nueva. No puedes mencionar algunas líneas que se derivan de tu investigación, pero ya no agregar conceptos nuevos porque no es la finalidad de las conclusiones, ¿verdad? Obviamente las conclusiones no es un resumen, ¿verdad? Por ejemplo, la reseña inicial, el abstract, la presentación, la introducción. Las conclusiones no vas a resumir todo, ¿verdad? Vas a dar las ideas finales, la retroalimentación final como tal. Sí puedes mencionar un poquito de los capítulos, un poco en general de todo, pero no es la finalidad concreta que tiene la parte de la conclusión en la tesis. No se trata de hacer capítulos, resumen de los capítulos, no son los objetivos. Tener una posición clara respecto al problema, sí, por lo que decíamos, una argumentación, una opinión, una postura, dar tu opinión, tu retroalimentación, mientras sea de carácter formal. No es lo mismo dar opinión en un foro, en un ensayo, en un trabajo, en una clase, que hacerlo ya en una tesis. En la tesis debe ser ya más formal, con base a los resultados, con base a lo que se recabó, ¿verdad? De que tenga sustento de cierto modo científico y opinar de cierto modo sobre los resultados, una opinión que sea lo más objetivo posible, ¿verdad? Ya hablar de una opinión es muy subjetiva, pero tratando de apegarte a lo que se investigó, a los resultados, y no inventar las cosas, no tratar de cambiar la opinión para que cuadre, sino tal como se investigó. Debe tener una reacción fresca, captar la atención. En muchas ocasiones, por ejemplo, los asesores de tesis o los sinodales, los que van a hacer las personas que te van a evaluar en el examen profesional, en el caso de que haya examen profesional, o los que van a pues autorizar la tesis, el asesor muchas veces se va al apartado de las conclusiones. Por eso debe ser una redacción fresca, interesante, no tan redundante. Ahorita vamos a ver la cantidad de cuartillas que se deben de tener. Y bien, como dice aquí, es un mini ensayo. Ese apartado de conclusiones debe tener de cierto modo redactado, aunque no van a ir las partes así, no va a decir introducción, pero sí debe tener ciertos párrafos que sean para introducir, cierto desarrollo, que es donde vienen ya todas las respuestas y toda la información, y ya la conclusión, algo final, apuntes finales, nuevas líneas, etcétera, ¿verdad? Entonces es un mini ensayo, básicamente, por eso lo puse de esta manera. O ya dependiendo de la cantidad de cuartillas que vas a realizar, pues inclusive puede ser un propio ensayo. Ojo, toma nota, nunca le vas a poner al apartado de conclusiones introducción, desarrollo y conclusión, porque eso pues le quita formalidad y no es el caso. Solo estoy haciendo una analogía para que más o menos lo entienda de cierto modo. Bueno, aquí viene ya más teoría, ¿verdad? Un concepto muy extenso, lo más destacado, los resultados, los hallazgos. Sí, aquí viene también por si lo requieres para hacer alguna citación o algo. Aquí vuelve a mencionar si la hipótesis se comprueba o se refuta. Sí, las recomendaciones acerca de la problemática que se planteó al inicio y las metodologías en general también que se utilizaron también se pueden mencionar. Como siempre les manejo a tomar en cuenta la extensión, siempre de los demás apartados les manejaba, son ciertas cuartillas,
Obviamente eso no lo mencioné en su momento, pero también depende, la cantidad de cada una de esas depende mucho, creo que sí lo mencioné en alguna ocasión, depende si es una tesis de licenciatura, si es una tesis de maestría, de doctorado, no se diga. Sí, aquí en lo que es las conclusiones en este apartado, sí está muy marcado y hay mucha literatura que maneja cierta cantidad mínima para los diferentes niveles educativos o qué tipo de posgrado es. Por ejemplo, de hecho también lo constaté en las muchas tesis que revisé para hacer esta guía, las demás guías de otras universidades que en un principio en la clase 1 y 2 les mencioné. Por ejemplo, en el del doctorado yo encontré conclusiones de 10 hasta 30, más o menos es lo que se sugiere. ¿Sí? 25, 30, más de 25, más de 20 me atrevo a decir en un doctorado se me hace muy extenso, ¿verdad? Pero en el doctorado sí se requiere mucha extensión, mucha profundidad en las retroalimentaciones, porque estás ya disertando, estás abriendo nuevas líneas y pues es otro nivel, hay que decirlo, ¿no? En maestría, más o menos de 8 a 15 cuartillas, ¿sí? Me atrevo a decir que pueden ser 7 también de maestría. 15 está bastante bien. Y ya de licenciatura, pues de las que revisé y todo, en una licenciatura yo creo que lo mínimo, yo lo que yo les voy a estar pidiendo aquí es que no deben ser menos de 3 páginas, ¿verdad? Si haces una de conclusión, pues básicamente es un ensayo. De hecho, 3 es ya lo más mínimo. Siento que queda muy sencilla, no tan profunda la conclusión, pero recordamos que estamos en un curso, una tesis intensiva, práctica, rápida y fácil, como lo he llamado al curso. Entonces, bueno, pues por lo menos con 3 cuartillas está bastante bien. Ya mínimo 3, ¿verdad? En maestría, pues bueno, yo recomiendo 3 para licenciatura. Para maestría lo mínimo que recomiendo pues son 5. Y en doctorado, pues sí, arriba de 10 debe de tener, ¿verdad? Aunque sea un método intensivo, mínimo 10, ¿no? No quise utilizar que es un apartado difícil de mucha literatura. Ya cuando programas a la mente de que es difícil, se te va a hacer difícil. Es algo, pues, de psicología, ¿no? Y de meditación y todo eso. Entonces, pero sí encontré muchos puntos teóricos que mencionan que es el apartado más difícil de hacer. Sí. Bueno, yo por eso le puse, no es un apartado tan fácil, lleva su tiempo. La recolección y la interpretación y el análisis para mí es el más profundo, el que requiere más de atención, más de concentración y sobre todo tiempo y recursos y todo. La conclusión no se me hace a mí tan complicada, ¿verdad? Si tú hiciste toda la investigación, la conclusión se te va a hacer, no digo que fácil, pero no se te va a complicar tanto, ¿no? Lo que sí es que lleva su tiempo, ¿verdad? Tienes que tener, yo creo que para hacer una buena conclusión ya teniendo todo, lo mínimo te lleva yo creo que una semana, 10 días para realizarla, ¿verdad? Otros aquí sugerencias, redáctalo en tiempo pasado. Casi todas las conclusiones que revisé de las tesis vienen en tiempo pasado, ¿sí? En ocasiones cuando se pone en presente se escucha más fresco, ¿sí? A mí en lo particular la conclusión en otros apartados les mencioné que podía ser presente o les sugerí presente. Aquí la conclusión me agrada más cuando queda en pasado, porque definitivamente fue algo que ya se hizo, ¿sí? Obviamente cuando menciones se podrían abrir, se deben de abrir, se abrirán, ahí sí hay que utilizar ciertos verbos en futuro, la siguiente línea de investigación, o puedes tú poner en la siguiente línea, en la siguiente tesis que voy a realizar en la maestría o en el siguiente nivel educativo, trataré de investigar o se va a investigar, trata de hablar ahí ya así en presente o en futuro, porque es algo que se va a realizar o que se está realizando en ese momento, en un caso presente, ¿no? Todo lo demás, lo que ya se hizo, todo lo que vayas a concluir, menciónalo en tiempo pasado, en tercera persona de singular. De hecho, en toda la tesis nunca se recomienda utilizar la primera persona, le quita mucha formalidad, a menos de que te lo solicite el asesor como tal. Ya no agregues citas, ya no agregues información, ya no pongas información repetida, ya no menciones. A veces es muy común, yo he notado mucho eso, que apartados que las personas o los estudiantes agregan, por ejemplo, en la introducción, en el problema,
en la pregunta, en el estado del arte. Lo he visto mucho en la delimitación. La vuelven o la quieren volver a agregar en la conclusión, a veces nomás cambiándole ciertas palabras. Ya no hagas eso, ¿verdad? Es algo que los asesores nos damos cuenta, que es una nueva redacción fresca, unas nuevas ya pues conclusiones finales, ¿no? Como su nombre lo indica. Ya no agregues aquí citas, ya no agregues parte teórica. De repente es algo que he visto, sí podrías agregar alguna reflexión, alguna frase de algún filósofo, de algún sabio, de alguien relacionado con él, por ejemplo el padre del derecho, de la psicología, de la educación, algo así como para introducir, para embellecer un poquito la redacción, pero ya cuestiones teóricas ya de preferencia no. En ocasiones cuando el apartado se llama conclusiones y recomendaciones, bueno ahí cuando es en un solo punto, ¿verdad? Aquí nosotros lo estamos manejando separados, 5.1 conclusiones, 5.2 recomendaciones, ¿verdad? Si están juntos los dos apartados, bueno, ahí ya empieza a poner las recomendaciones, que nosotros en este caso lo vamos a ver en el siguiente video, ¿sí? Ya en los videos finales. Y si no agregue ya recomendaciones, eso déjalo exclusivamente para el apartado, porque es un error también que he visto mucho, que los estudiantes ponen recomendaciones en las conclusiones y luego también en el apartado de recomendación vuelven a poner las mismas recomendaciones, inclusive vuelven a poner conclusiones. Se hace bastante revoltura. Por eso en ocasiones muchas manuales, muchas guías de muchas universidades, centros educativos, lo manejan en un mismo apartado, porque de hecho pues van de la mano, ¿no? Recordando en todo momento que pues casi todas las investigaciones, y esta no es la excepción en esta guía, parten de un problema en un lugar determinado, en un lugar concreto, una escuela, una empresa, una ciudad, etcétera, y pues ahí vamos a hacer las recomendaciones para solucionar esa problemática conforme a lo que hayamos investigado y concluido. Espero les haya agradado mucho pues clase número 21, este capítulo de las conclusiones de la investigación. Me despido por el día de hoy. Soy el doctor Jesús David Camarillo Rangel. Tengo un doctorado en innovación educativa, soy doctor en innovación educativa, maestro en educación superior y licenciado en educación secundaria con la especialidad de español. Les dejo por aquí mi correo electrónico para alguna consulta personal. Gracias de antemano por su atención y por estar siguiendo todos estos videos de este curso, cómo hacer una tesis práctica rápida y fácil. Nos vemos en la siguiente clase. Que sigan teniendo un excelente día.